Bueno, vine a Montevideo a trabajar en unos seminarios y en unas conferencias en Casa Mario y hacía tiempo que había venido, creo que hará unos 8 años, que es un tiempo largo. Y cada vez que venía a Montevideo siempre iba a lugares museales y todo, entonces no había tenido el tiempo de pasear un poco y andar sin rumbo, qué cosa que he hecho en este viaje. Y una de las cosas que logré satisfacer en estos viajes, en estas caminatas sin rumbo, era pasar por el barrio Jacinto Vera, que era una cosa que me vinculaba. Nunca antes había ido al barrio Jacinto Vera, en todas las veces que he venido a Montevideo. Y sin embargo, forma parte del ritornello de una que me sigue desde los años 70, por la canción de Biglietti, efectivamente. Entonces, este año vine a Jacinto Vera, que me parecía importante para mí. Ahora, a lo mejor para ustedes o para las generaciones jóvenes no les dice mucho, pero me interesó muchísimo el barrio. Creo que habría que hacer algo ahí. ¿Por qué no hacemos algo ahí? ¿O por qué no hacemos algo a partir del barrio? Ahora, ¿por qué hacer eso? Bueno, porque vine a Montevideo y podría haber hecho en cualquier otro lugar. Sin embargo, esto ya tiene una justificación, si tú quieres, biográfica. No importa. Pero sobre todo porque la poesía de Eliber Falco es tan simple, precisa, que remite a cosas que ya tienen carácter universal. Ranchos de lata por fuera, por dentro de madera, la noción de hogar, de casa. La luna, siempre corría la luna. ¿Qué significa la luna en ese contexto? ¿Qué es lo que quiere decir Biglietti cuando musicaliza ese poema al centrar el punto en la luna? Blanca corría la luna y yo corría tras ella. Esa luna fugitiva en la coyuntura intelectual y cultural y política uruguaya de los años 66, 67. ¿Ves? Ya. Es un anclaje mítico, ritual. Bien, creo que hay prácticas rituales cuyo efecto estético es más consistente que muchas producciones de arte contemporáneo. Y esa sola anomalía ya me importa. Entonces quisiera yo tratar Jacinto Vera como una anomalía, a partir de la cual establecer un trabajo, armar un trabajo que relacione una institución con un barrio. Ya, eso me parece suficientemente problemático, ¿ves? Porque implica investigar el barrio, pero a partir de un diagrama. Entonces, ¿de dónde vamos a partir? ¿De la misma canción? ¿Por qué no? Y ahí comienza la ficción. Claro, ahí cuando digo Jacinto Vera podría ser un diagrama, no es un diagrama de obra, más bien es el diagrama de obra de Biglietti y Falco, es decir, una especie de dibujo intelectual de anticipación. Algunos le podrían llamar intuición, no, pero es una intuición tremendamente regulada. Yo prefiero hablar de un dibujo, de una posibilidad de trazar hacia atrás las condiciones mismas de la obra. Las condiciones de una obra es que en esa medida una obra particular, porque una obra de efectos institucionales y que pone, no en crisis, pero pone en cuestión la noción de límite en la propia institución. Si trabajamos aquí, por ejemplo, una situación así, es obvio que la cuestión del límite va a ser un tema a problematizar. Forma parte ya de esa problematización, es ya casi académica en cualquier trabajo curatorial contemporáneo. Bien, entonces no me quiero poner tanto del lado de la institución como del lado del objeto, y el objeto es Jacinto Vera. Lo que hagamos a partir de eso ya es otro problema, es decir, de cómo convertimos la canción diagrama en objeto de trabajo, en trabajo real. Y luego, tercer momento, cómo la colocamos acá. En el caso supuesto de que esas obras sean colocables, porque la colocabilidad de las obras forma parte también de su condición de producción, ¿ves? Cosas así. ¿Por qué no hacerlo así? Bueno, eso supone una investigación de un equipo de trabajo y una investigación corta, una investigación que implica poner en función ciertas variables que tú obtienes del diagrama,
y cumples con esas variables, y esas variables tienen que permitirte vincularte con los sujetos, con los habitantes del barrio. En este caso voy a hablar de esta, es como una ficción que podemos montar. Entonces digo, no, habría que... ¿Y de qué depende el éxito de todo eso? De una ética del equipo, que es una especie de ética etnográfica mínima, en donde tú como agente de una institución tienes que poner en escena también las condiciones que hacen que tu acción sea una acción de poder. Tienes el poder de realizar esa acción. Tienes que hacerte responsable de ese poder y al mismo tiempo te tienes que hacer responsable del efecto que ese poder tuyo tiene en el interlocutor, y tienes que escuchar a ese interlocutor y entender cuál es también el diagrama de retorno. Es un trabajo, lo llamaríamos relacional, no quiero, porque relacional significa otra cosa, y ya tiene una marca de fábrica y en verdad eso no me interesa. No, es simplemente validar una acción de este tipo como una producción de proximidad. Eso. Un estar haciendo, pero el estar haciendo significa tener muy claro cuáles son los pasos inmediatos que hacer y el modo como se hacen, porque eso va a determinar el objetivo final. Es un asunto muy ético. Sí, hay una ética de la investigación, pero al mismo tiempo una ética que se piensa como condición del vínculo. ¿Qué gana el otro? ¿Qué gano yo? ¿Dónde está la relación de don supuesto? Y romper la inocencia de la gratuidad del acto también. Planificarlo como modelo, no, en el sentido que no son modelos replicables, son más bien dispositivos que se van ubicando de acuerdo a la característica de cada lugar. De modo que en Jacinto Vera pienso yo en un bar donde van unos viejos y ya ese, el bar como punto de encuentro, al interior del encuentro, me parece ya en ese bar yo tengo la suposición que se consume alcohol y que se tiene una relación determinada con una cierta culinaria. Listo, ya eso me permite una base de trabajo posible. Donde hay bebida y comida, hay encuentro. Listo. Además, hay mesa, hay un interior, hay una luz que entra. Listo, ya tenemos un hogar. Ranchos de lata por fuera, por dentro de madera. Aunque ya no haya ranchos de lata, esa sola mención implica esto es un hogar, esto es una casa, esto es un lugar. Es mutuo porque el hacerlos mirar me pone en una posición de poder importante. Es que me hacen ellos hacer mirar a mí. Entonces, más que es una especie de egoísmo compartido y negociado. Yo tengo que descubrir qué es lo que les interesa simbólicamente y atender e interpretar una especie de demanda implícita. Es muy importante. Y dos, rendir tributo a lo que yo gano con eso, que es una ganancia simbólica, efectivamente. Yo vi por internet una cosa, creo que se llama Sol o El Sol, unos bares de Montevideo, así que había que visitar. Y me encontré curiosamente con el de Jacinto Vera y digo, y escuché hablar a unos señores, y esos señores hablaban de un modo muy particular. Me gustaría juntarme con ellos, por ejemplo, ¿ves? Y una cosa que bajé de internet, o sea, ¿dónde lo vi? Muy bien, eso me indicó una guía de cómo llegar a Jacinto Vera. Si yo tuviese que hacer un trabajo ahí, lo primero que haría partiría por el bar. Porque es un lugar de producción de convivialidad. No diría que son fuera de la institución. No, estamos dentro de la institución. Es un trabajo que hacemos desde la institución. El hecho de que sea fuera del recinto físico del museo, por ejemplo, o de la galería o de la institución, no hace que esté fuera. La noción de dentro es mucho más intrínseca, es conceptual. No estamos fuera. Solo que estamos haciendo es un tipo de producción y de pieza cuya materialidad es inmaterial.
porque depende de la palabra de los que están ahí. Entonces, ¿cómo hacemos que eso tenga un resultado, entre comillas, visual, colocable en el museo? Si tú me pones esa condición, yo te digo, ok, hagamos ese pacto. Yo voy, hago todo eso, pero al final tengo que cumplir con unas exigencias del museo y eso tiene que traducirse en algo colocable. Entonces, si yo hago eso, cumplo el contrato. Si no lo hago, falto al contrato. Yo puedo decirte, no me hagas firmar ese contrato porque es imposible. La verdad es que yo no busco que se produzca ninguna pieza susceptible de ser colocada en algún lugar. ¿Pero cómo entonces? Y ahí vamos a tener que discutir sobre la materialidad de lo que se coloca o sobre el destino de esa materialidad. Se me podría ocurrir decir, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer un video. Y lo vamos, al final terminamos proyectándolo acá. O no, lo subimos a la red, en fin. Pero ya la cuestión del soporte es otra, ¿ves? Entonces, ¿cuál es el trabajo propiamente tal? Pero ahí yo no voy a activar nada. Tengo que yo dar cuenta primero de mi interés en activarme yo. ¿Por qué me importa Jacinto Vera? Entonces vuelvo a esta especie de modelito biográfico que te decía. ¿Por qué me importó Jacinto Vera? Sí, a partir de una escena traumática escuchada en los años 70, porque esa canción era la característica de un programa radial que había en una radio en Santiago. Y porque coincide, ahora lo recuerdo perfectamente y tiene por lo tanto una correspondiente traumática mayor, es que en esa época llegaron muchos uruguayos a Santiago como refugiados. Conocí a muchos, que luego tuvieron que salir de Santiago de nuevo como refugiados en septiembre del 73. Y los perdí de vista, los perdí, nunca más supe. Creo que se fueron a Suecia, creo que terminaron por ahí, en fin, ¿ves? Entonces, en el fondo, siempre hay un uruguayo perdido por ahí. Y Jacinto Vera le ponía nombre a esa pérdida, que era a lo mejor el fugitivo que seguía una luna fugitiva y que establecía un límite también a la representación de su deseo, ¿ves? No, mi trabajo actualmente en Chile consiste en que dirijo un centro que se llama Centro de Estudios de Arte, el CEDA, que es una fundación privada formada por varios coleccionistas, un pequeño grupo de coleccionistas, y la idea es que ellos en sus colecciones tienen algunas obras claves, algunas obras muy, muy significativas, de modo que el centro de estudios se debe a poner en valor esas obras significativas, que son de tres artistas en particular. Uno es Didborn, el otro es Lepe y el otro es Díaz. Esos son tres artistas de la escena chilena que son conocidos por el ambiente, por la escena uruguaya, y estos coleccionistas entonces tienen obras significativas de estos tres. Armé entonces un diagrama de trabajo y de estudio a partir de la articulación de estas tres obras significativas. Entonces, en la existencia de las obras de estos me señalan un objeto de estudio más o menos estrecho, porque tenía que tomar una opción metodológica, factible, y estas piezas de cada uno de ellos me permiten entonces formular ese campo de trabajo, que es un campo, como te digo, estrecho, que se debe con cierto dogmatismo razonable al número de esas obras significativas sobre las cuales vamos a trabajar. Alguien me preguntaba, bueno, pero ¿y el resto de...? No, mira, el resto es en función de esas obras, porque yo debo justificar en el estudio de qué manera esas obras son de tal modo significativas que organizan un campo de referencias que necesita ser argumentado, fundamentado, inscrito en un debate mayor. Entonces, actualmente dirijo eso y empezamos con una investigación sobre la catalogación de la performatividad de Carlos Lepe,
que era algo sobre lo cual no se tenía un acceso riguroso a la obra, y eso lo hicimos en un soporte web y produjimos esa web que se llama www.carloslepe.cl. Ya, eso es una cosa. Dos, publicamos un boletín y acabamos de lanzar los 2 primeros boletines, que son trabajos teóricos en curso, pero orientados a poner en valor estas obras de las cuales ya mencionaba. Organizamos encuentros de trabajo en función también de los temas que estamos relevando. Principalmente esas 3 cosas. No, existe un campo crítico, yo no diría que sostiene la escena de arte, sino que colabora insuficientemente con ella. Parte de esa crítica se realiza en soporte catalogal, porque hoy día, gracias a los fondos concursables, hay dinero para la producción de catalogación, lo cual redunda a su vez en una promoción de escrituras jóvenes. Hoy día un artista joven en Chile tiene posibilidades de producir elementos editoriales que hace 10 años hubiesen sido imposibles. No solamente porque hoy día está el Fondart y está esa promoción de fondos, sino porque los sistemas de producción editorial también han cambiado enormemente y se han abaratado los costos, de manera que hoy día un chico de 24 años recién egresado de una escuela publica un libro, sale publicando un libro, lo paga y eso funciona. Postula al Fondart, lo gana si tiene si hace buen lobby, y si algunos padres totémicos de la escena lo apadrinan, obtiene un fondo. Muchos jóvenes ya tienen libros, lo cual te indica que el fenómeno de la crítica es un fenómeno editorial sostenido por la editorialidad de algunas universidades, muy pocas, pero que incide, o de galerías que dentro de su presupuesto contemplan efectivamente la existencia de un soporte de escritura. Entonces, la crítica es una crítica muy distinta a la que se desarrollaba o se practicaba hace 20 años o hace 30 años, cuando nosotros empezamos. ¿Por qué es distinta? Bueno, teóricamente distinta. Creo que elementos de nuestra formación materialista histórica le agregan un plus a un ejercicio de crítica que hoy día que hoy no tiene ese plus, más bien se ha licuado, se ha adelgazado conceptualmente, y ese adelgazamiento lleva a la crítica a repetir elementos de crítica entre crítica institucional y crítica y estética relacional, que ha sido transferida a Chile a través de las políticas de becas de muchos que van a estudiar a Barcelona y a Valencia y que regresan al país trayendo la buena nueva de la crítica institucional de la segunda época, más una estética relacional revenida. Entonces, tenemos una crítica posmo tremendamente ligera, muy internacionalizada, inespecífica y literariamente blanda. Pero existe. Arma un campo. Creo que debiera también mencionar, como formando parte de esa crítica, un tipo de escritura que nació desde el campo filosófico como escritura sustituta también. Pero es un fenómeno académico universitario que se cumple un poco más bien en la Universidad de Chile. Eso. Yo prefiero hablar de que mi práctica es de una crítica colaborativa, aunque la palabra colaborativa hoy día ha tenido muy poca
Bueno, es ingrata como denominación por las prácticas colaborativas que han desnaturalizado mucho las relaciones políticas e institucionales. Hoy día muchos grupos trabajan en la ciencia de la alternativa. No es mi impresión. No creo en ese tipo de cosas. La alternativa no existe. Y para mí la crítica colaborativa es el tipo de relaciones que uno puede establecer con un artista en particular en el curso del desarrollo de su trabajo, de un trabajo específico. Entonces, esa crítica puede tener caracteres temporales de acompañamiento, en otros de puesta en duda, igual acompañante, otros de puesta en perspectiva, otros de crítica abierta, en fin, es un tipo de relación que está mediada por el objeto. El objeto es la obra y las condiciones son el proceso. Mucha conversación, discusión, colaboración convivial en el sentido más estricto.